El libro de Proverbios es una mina de oro de sabiduría práctica. Lo que describes es la joya de ese libro, la personificación de la sabiduría, que es inseparable de la inteligencia, tal como se revela en Proverbios 8. Definición y fundamento de la sabiduría. En el contexto de Proverbios, la inteligencia no es solo el conocimiento acumulado, sino la sabiduría divina. ¿Cómo aplicas lo que sabes? Es la habilidad que te permite vivir la vida con orden, propósito y éxito. Es la capacidad de tomar decisiones que construyen, no que destruyen. En el relato de la creación, la sabiduría es la ley, el plan maestro y la lógica que Dios usa para darle forma a todo. La sabiduría como arquitecta de la creación. Proverbios 8. El pasaje de Proverbios 8 nos muestra cómo la sabiduría tomó la voz de Dios, el mandato, y la convirtió en una realidad tangible. La preexistencia, eterna y primordial. Proverbios 8, 22 al 26. Esta sección establece la antigüedad de la sabiduría, demostrando que ella existía antes de que la materia, el tiempo o las leyes de la física fueran creadas. Proverbios 8, 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. La sabiduría es la posesión primordial de Dios. Es la cualidad fundamental que Dios tenía en su esencia, la idea central, antes de ejecutar cualquier plan. Proverbios 8:23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. La sabiduría es atemporal. Tuvo una posición de autoridad y preeminencia desde la eternidad, demostrando que la lógica y el orden son más antiguos que el caos. Proverbios 8:24 al 26. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que los montes fuesen formados. Ya había sido yo engendrada. Usa símbolos de estructuras antiguas, montes, y del caos, abismos y polvo, para recalcar que la sabiduría es el diseño y el principio de orden que existe antes de que exista el material para ser ordenado. El plan maestro en acción. Proverbios 8:27 al 30. Aquí se explica cómo la inteligencia actuó a base de la voz de Dios, traduciendo el mandato divino en una estructura funcional. Proverbios 8:27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. La sabiduría es la inteligencia geométrica. Ella estableció los límites, las órbitas y la forma del cosmos, asegurando que el universo tuviera estructura y no fuera un caos. Proverbios 8:28 al 29. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto. La sabiduría es el principio de estabilidad y control. Ella estableció las leyes inmutables, los estatutos, que permiten la vida, garantizando que el mar respete su límite y que el universo sea fiable. Proverbios 8:30. Con él estaba yo ordenándolo todo. Este verso es el resumen. La sabiduría fue el maestro de obras o artífice. La voz de Dios fue el poder que mandó, y la sabiduría fue la aplicación perfecta que construyó, organizó y armonizó cada detalle de la creación. La sabiduría como el patrón racional. La sabiduría que actuó en la creación es el patrón racional o la fórmula perfecta que subyace a toda la realidad. No es solo poder, es diseño. El poder de Dios es la capacidad de crear. La sabiduría es la estructura que hace que esa creación funcione. La causa de la coherencia. Es la razón por la que el universo tiene leyes fijas, gravedad, órbitas, etc. en lugar de ser un desorden. Sabiduría para la riqueza integral. Cuando los versículos te animan a pedir sabiduría para alcanzar la riqueza, se refieren a alinear tu vida con este patrón perfecto. Riqueza no es solo dinero. La riqueza bíblica, prosperidad, es integral. Es abundancia material, paz mental, buenas relaciones y un carácter fuerte. Es el opuesto de la pobreza en todos sus sentidos, espiritual, emocional, financiera. La sabiduría construye la riqueza. Al pedir y aplicar la sabiduría, estás aprendiendo el mismo diseño que Dios usó. Esto te permite tomar decisiones que son estables como el mar y los montes, ordenadas como el universo, fructíferas porque están basadas en la ley fundamental del éxito. Cómo la sabiduría es parte de tu vida diaria. La sabiduría sigue siendo el mismo principio activo y está disponible para ti. Debes buscarla para tener una vida mejor y próspera.
Reconócela como prioridad. 8:22 Entiende que la sabiduría es el conocimiento más valioso. Pon su búsqueda antes que cualquier otra meta material. Búscala en las leyes de Dios. Proverbios 8:29 La Biblia te enseña los estatutos, o las leyes morales y éticas que ordenan la vida. Vivir bajo estas leyes te da la misma estabilidad que Dios le dio al mar. La sabiduría como fórmula de vida. La conclusión de nuestro profundo viaje por Proverbios 8 es simple y poderosa. La sabiduría es la fórmula divina para crear orden y éxito, y esa misma fórmula está disponible para tu vida. No estás buscando un conocimiento abstracto, sino el principio constructor que tradujo el poder en estructura. La voz de Dios fue el mandato, el poder, y la sabiduría fue el plan arquitectónico que garantizó que ese mandato resultara en un cosmos estable, con límites precisos. El mar no traspasa su estatuto, y reglas fijas, la estabilidad de los cielos. Convierte el esfuerzo en fruto. La verdadera riqueza que se promete en Proverbios no es un golpe de suerte, sino la consecuencia inevitable de construir tu vida, tus finanzas y tus relaciones sobre este mismo diseño divino. Al aplicar esta sabiduría, te conviertes en un artífice de tu propio destino. Para tu vida diaria, la conclusión es esta. La sabiduría es la inteligencia práctica que te guía a tomar decisiones que honran el orden y el propósito. Cada vez que tomas una decisión disciplinada, inviertes tiempo en aprender y a priorizar la ética sobre la ganancia rápida, estás activando el mismo principio de orden eterno que fue usado para fundar la tierra. Vivir sabiamente es alinear tu proyecto de vida personal con el plan maestro del universo. Sigue buscando y aplicando esa sabiduría. Es la mejor base que puedes tener para una vida próspera y con verdadero significado.